Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado unas palabras de Jesús que nos resultan duras, incomprensibles, demasiado exigentes y hasta imposibles de vivir. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Renuncien a la venganza. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. No condenen. Perdonen siempre. Estas palabras de Jesús rompen los esquemas que ordinariamente rigen las relaciones humanas. Hacer el bien a quien nos quiere. Vengarnos de quien nos ha hecho daño. Guardar rencor y no perdonar al que nos ha hecho algún mal. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos rebelamos frente a estas palabras del Maestro? ¿Ignoramos lo que nos dice o arrancamos esta página del Evangelio? ¿O simplemente hacemos como hacen muchos cristianos, diciendo, esto no es para mí es imposible, eso es para gente más santa y espiritual? Es importante tener en cuenta que el Evangelio de hoy no es una ley, no es un simple mandamiento, no es un imperativo, no es algo que Jesús nos exige y que tenemos que cumplir con nuestras débiles fuerzas humanas. El Evangelio de hoy más bien nos recuerda una posibilidad nueva de amar que tenemos los discípulos y las discípulas de Jesús. De hecho, el Evangelio de hoy comienza con estas palabras: pero a ustedes, a los que me escuchan, yo les digo. En la Biblia, escuchar a alguien es acogerlo, abrirle el corazón. Jesús se dirige entonces a quienes han decidido escucharlo, es decir, a quienes han decidido acogerlo, creer en Él y hacer de su palabra el criterio último para orientar su vida. Quienes hemos acogido a Jesús, nos hemos descubierto amados con un amor que va más allá de la lógica humana, con un amor que no merecemos, un amor gratuito que recibimos aún siendo malos e ingratos. Este amor es el amor del Padre del cielo, que es siempre, como dijo Jesús hoy en el Evangelio, compasivo y misericordioso, bueno con los malos y los ingratos. Este amor de Dios genera en nosotros una luz y una fuerza interior nueva que nos permite amar con un amor semejante al de Dios. Lo novedoso, pues, de estas palabras de Jesús que hemos oído hoy, no está en que debemos vivirlas, sino en que podemos vivirlas. Vivimos en un mundo donde lamentablemente domina la injusticia, la violencia y la maldad. Desgraciadamente sigue habiendo verdugos y víctimas. Nosotros mismos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, nos damos cuenta que cuando recibimos una ofensa o somos agredidos de alguna manera, brota en nosotros espontáneamente el rencor, el resentimiento y, en el peor de los casos, hasta los deseos de venganza. Cuando los pueblos y las personas se dejan llevar por estos sentimientos,
permiten que el mal siga aumentando con su espiral diabólica, destruyendo personas, familias y sociedades enteras. Mientras no se ponga un freno, un dique al mal, el mal seguirá haciendo estragos. Jesús sabe que sus discípulos podemos poner ese dique al mal. Jesús sabe que nosotros podemos ir más allá de esas reacciones espontáneas en las personas ante el mal y podemos actuar en un modo distinto. Por eso hoy nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Es como si nos estuviera diciendo: ustedes pueden hacer esto. Jesús desea que colaboremos a eliminar el odio y la violencia en el mundo. Cuando nos dice amen a sus enemigos, no nos está pidiendo que sintamos cariño o simpatía hacia quien nos ha dañado o es hostil hacia nosotros. Jesús lo que nos pide es no hacer el mal a quien nos ha hecho el mal y no alimentar nunca deseos de odio y de venganza cuando nos sentimos heridos, maltratados o humillados. Jesús incluso va más allá y nos pide estar dispuestos a hacer el bien a quien nos ha dañado y hasta rezar por estas personas. Solo así se arranca el mal del corazón y del mundo. En pocas palabras, Jesús nos propone hoy no darle fuerza al mal. Cuando respondemos al mal con el mal, y a la violencia con la violencia, y al grito con el grito, y a la ofensa con la ofensa, el mal y la violencia aumentan, se vuelven más fuertes. No hay que darle fuerza al mal. Preguntémonos si en la casa, donde trabajo, en la sociedad, le estamos dando fuerza al mal o al bien con nuestras actitudes. Esto es lo que significa la célebre frase de Jesús: al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Jesús no nos está sugiriendo literalmente poner la otra mejilla para que nos sigan golpeando. Durante la pasión, cuando a Jesús uno de los guardias del sumo sacerdote le da una bofetada, Jesús no le pone la otra mejilla, sino que le replica con seriedad: si he hablado mal, muéstrame dónde está el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús no responde de la misma manera agresiva y humillante con la que ha sido tratado. No insulta ni usa la violencia ni se llena de ira, pero tampoco se calla, sino que reclama y denuncia la forma inhumana e irracional de la acción de la que ha sido víctima. Con esta actitud de Jesús cuando le golpean en la pasión, nos enseña a no reaccionar contra el agresor de la misma manera con la que él actúa contra nosotros. Digámoslo claro, poner la otra mejilla no es pasividad, ni resignación, no es huir, ni es callar. Se trata de mostrarnos desarmados, pero denunciando y desenmascarando el mal con claridad y valentía, pero sin odio, sin ira ni deseo de venganza, sin dañar a nadie. Porque el violento es débil, ensombrece el presente y destruye el futuro. En cambio, quien no se deja vencer por la violencia es el fuerte. Este se hace dueño del presente y es capaz de construir el futuro. Esta propuesta de Jesús sirve para las relaciones humanas, pero es particularmente importante para lograr cambios sociales auténticos.
que no signifiquen simplemente pasar de una violencia a otra y de una tiranía a otra. Porque solo erradicando el odio y la crueldad, el deseo de venganza y la violencia, podremos tener un futuro distinto. Como dijo el Papa Francisco hablando al Congreso de los Estados Unidos en el año 2015, cito las palabras del Papa: copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. Hasta ahí las palabras del Papa. Como otra expresión del amor al enemigo, Jesús nos exhorta hoy también a perdonar siempre. Hemos oído: perdonen, nos dice, y serán perdonados por Dios. Perdonar es tomar la firme decisión de no vengarnos de quien nos ha hecho el mal. No alimentar resentimientos y no permitir que el odio se instale en nuestro corazón. Todos sabemos que perdonar no es fácil. Solo es posible con la ayuda de Dios. Es un don que hay que pedir al Señor. El perdón no nace de la noche a la mañana. El perdón ni siquiera es el primer paso. El perdón es el fruto de un largo proceso interior. Hay que elaborar las cosas dentro y verlas con los ojos de Dios y alimentar todo ese proceso interior con la oración y la escucha de la palabra de Dios. El perdón es el final de un camino y es un proceso duro y doloroso. El perdón no es olvido. El perdón no borra el recuerdo del mal recibido, pero sí nos libera de ser víctimas del pasado. Nos sana el corazón y hace que a nadie tratemos como enemigo. El perdón es absolutamente gratuito y esto a veces lo olvidamos. Yo te perdono, pero... y ponemos condiciones. No, el perdón es gratuito. No olvidemos que siempre que perdonamos, perdonamos a quien no merece el perdón. Sin embargo, la experiencia nos enseña que perdonar hace bien, en primer lugar, a quien perdona. Pues al perdonar adquiere un corazón fuerte, pacificado, libre. La vida cambia. En situaciones de confrontación y de conflictos, el perdón parece una propuesta ilusoria y a algunos incluso puede sonar ofensivo para las víctimas. Pero no olvidemos que perdonar es un evento privado que pertenece a la esfera íntima de la persona. Los delitos hay que pagarlos en los tribunales de justicia. El perdón, cada persona lo ofrece desde su corazón. No confundamos las cosas. Perdonar no es olvidar el mal recibido, ni justificar la agresión del agresor, ni mucho menos eximir al culpable de pagar ante la justicia por sus delitos. Quien perdona no renuncia a sus derechos de justicia. El perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia. Como dijimos al inicio, las palabras de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, más que un mandamiento, son una buena noticia. Sostenidos interiormente con la fuerza del amor y del Espíritu de Jesús, podemos lograrlo y podremos amar sin límites. Seremos capaces de responder al mal con el bien y perdonar siempre. Solos, con nuestras fuerzas y nuestra lógica humana, todo esto es incomprensible e imposible. Pero Jesús nos invita hoy a amar
con su amor y a amar con un amor semejante al suyo, más fuerte que el rencor y la venganza. Solo así haremos posible en el mundo la única revolución auténtica y eterna, la revolución de la misericordia. Amén.